Captar la atención de los estudiantes es una tarea que se ha vuelto súper difícil para los maestros. Los mismos psicólogos sienten que ya no tienen las suficientes estrategias para orientar sobre cómo captar la atención. Por eso, en el episodio de hoy quiero darte 3 estrategias súper prácticas y súper simples para que tú puedas captar la atención de los estudiantes sin ningún problema. Así que no te lo pierdas porque Estrategia Educativa está empezando. Te doy la bienvenida al episodio número 36 de Estrategia Educativa, un espacio que hemos creado aquí en Neuropsicología RD para que los maestros y psicólogos siempre tengan las mejores estrategias. Yo soy David Vázquez y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo sé que ustedes están muy interesados en él, es este tema de la atención. Mira, yo sé que tú quieres aprender sobre la atención porque ese es uno de los temas que más me piden. Oye, David, ¿cómo yo puedo captar la atención de los estudiantes? ¿Cómo yo sé si un niño tiene déficit de atención o deficiencias en la atención? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema, la atención, y te voy a dar 3 estrategias súper prácticas y súper simples para que tú sepas cómo captar la atención de los estudiantes. Mira, como este tema de la atención es tan amplio, yo me voy a enfocar específicamente en 3 puntos principales el día de hoy. El primer punto que yo te voy a abarcar el día de hoy es este, ¿qué es la atención? Porque nosotros queremos captar la atención, pero a veces no sabemos lo que es. Así que yo voy a empezar específicamente con esa parte, ¿qué es la atención? El segundo punto que vamos a ver el día de hoy es este, el principio básico que guía la atención. Y oye, yo sé que esto te sonará así como místico, diferente y extraño, pero la idea es que la atención tiene un principio básico que es el que la guía. Mira, ese principio básico es el que te va a servir a ti para crear estrategias y para crear actividades que puedan captar la atención. Así que en ese segundo punto te voy a enseñar cuál es ese principio básico que guía la atención. Y por último, en tercer lugar, vamos a ver esa parte, las 3 estrategias súper prácticas y súper simples para que tú puedas captar la atención. Mira, te voy a dejar las estrategias en último lugar porque lo primero que yo quiero que tú entiendas es ese principio básico. Porque si entiendes ese principio básico, oye, las actividades que tú vas a crear van a ser súper efectivas. Bueno, esas son las cosas que tenemos preparadas para el episodio de hoy. Pero antes de empezar, quiero decirte que este episodio llega a ti gracias al diplomado online en Neuropsicología Cognitiva. Mira, acabamos de abrir nuestra convocatoria para el diplomado online en Neuropsicología Cognitiva y yo no quiero que dejes de participar. Se trata de un diplomado online cuyo objetivo es enseñarte cómo usar las neurociencias para evaluar y estimular los procesos cognitivos. Hoy en ese diplomado te vamos a enseñar cómo trabajar las deficiencias en la atención, en la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y mucho más. Así que si te interesa este diplomado, solamente tienes que visitar el siguiente enlace: neuropsicologiard.com/cognitivo. neuropsicologiard.com/cognitivo. Ahí pones tus datos, tu nombre y tu correo electrónico y automáticamente te van a llegar todas las informaciones. Las inscripciones del diplomado solamente van a estar abiertas hasta el 31 de enero de 2020. O sea, prácticamente tienes 15 días para inscribirte. Así que si te interesa, no pierdas tiempo y solicita las informaciones ahora. neuropsicologiard.com/cognitivo. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con el episodio de hoy. Vamos a empezar con el primer punto, ¿qué es la atención? Mira, esa parte de qué es la atención, yo te lo voy a poner de una manera súper simple. La atención se define de la siguiente manera. La atención es la capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo relevante, olvidando u omitiendo los estímulos irrelevantes. Óyelo bien, la atención es la capacidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo relevante, olvidando u omitiendo los estímulos irrelevantes. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso quiere decir que cuando yo me enfoco en algo es porque para mí ese algo es importante y todo lo demás yo lo voy a ignorar. Por ejemplo, cuando yo me enfoco en ver una serie, como por ejemplo La Casa de las Flores, que la primera temporada estaba súper buena,
Oye, eso quiere decir que para mí ese es el estímulo importante. Y a veces, mientras uno está viendo televisión, alguien viene y te habla y tú como que lo ignoras hasta sin querer. ¿Pero por qué es eso? Porque tu atención está enfocada en esa serie. Para ti, el estímulo importante en ese momento es la serie. Vamos a ver, cuando nosotros aplicamos eso de la atención al ámbito educativo, nos encontramos con un punto súper importante. Y el punto es este: cuando yo me enfoco en mi profesor o en un profesor, eso quiere decir que para mí el profesor es el estímulo relevante. Pero cuando yo me enfoco en otra cosa, como por ejemplo hablar con un compañero o revisar mi celular o ponerme a pintar y hacer cualquier otra cosa, eso quiere decir que para mí el maestro no es tan importante y para mí es más relevante lo que esté pasando a mi alrededor. Oye, si tú lo ves así, tú te vas a dar cuenta de que ahora mismo el asunto no es que los estudiantes no quieran aprender. El asunto es que nosotros a veces no estamos logrando captar la atención en los estudiantes de hoy. Como no lo estamos logrando, entonces ellos se van a enfocarse en otra cosa. Entonces, cuando yo doy esta definición y cuando yo explico esto, siempre aparecen dos preguntas básicas. La primera pregunta que me dicen: oh, muy bien, David, esa es la atención, que se enfoquen en lo relevante. Pero entonces, ¿cómo yo puedo convertirme en el estímulo relevante del alumno? Bueno, eso es lo que yo te voy a explicar en el punto número 2 y el punto número 3 de este episodio. Pero también hay otra pregunta que aparece. Ok, David, entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene un déficit en la atención? ¿Qué pasa cuando esa capacidad de enfocarse en el estímulo relevante está alterada? Bueno, esa parte de qué es lo que pasa cuando hay un déficit de atención yo no la voy a abarcar en este episodio, especialmente porque ya ese tema yo lo traté anteriormente en uno de los episodios anteriores. Es el episodio número 19 que se titula ¿Cómo nosotros podemos identificar un déficit en la atención? Si tú quieres escuchar ese episodio, solamente tienes que ir al siguiente enlace: neuropsicologiard.com/19. En ese enlace vas a poder escuchar ese episodio y ver ese proceso de cómo nosotros podemos identificar un déficit en la atención. Así que si tú estás sospechando de algún niño que tenga un déficit en ese proceso, por favor no dejes de escuchar ese episodio. Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo entonces yo me convierto en el estímulo relevante? Cuando no hay un déficit, cuando el niño no tiene ninguna deficiencia en la atención, ¿cómo yo me puedo convertir en un estímulo relevante? Eso es lo que yo te voy a explicar en el punto número 2 de este episodio. Así que vamos, punto número 2. El principio básico que guía la atención. Mira, este principio básico que yo te voy a dar nos va a ayudar a nosotros a crear actividades más interesantes. Mira, ese principio va a hacer que nosotros nos convirtamos en un estímulo relevante para los estudiantes. ¿Cuál es ese principio? El principio dice así: para captar la atención, nosotros debemos ofrecer estímulos que sean diferentes. Oye, para captar la atención debemos ofrecer estímulos que sean diferentes. Mientras más diferente sea el estímulo a lo habitual en relación a lo habitual, más va a captar la atención. Por el contrario, mientras más monótona sea la actividad o mientras más monótono sea lo que tenemos que hacer, menos se va a captar la atención, así de simple. Mira, por eso es que cuando nosotros estamos enseñando y utilizamos un tono de voz monótono, la gente se aburre, porque la gente lo siente como una actividad monótona, como una actividad que no va a cambiar y que se va a quedar así siempre. Por el contrario, si nosotros ofrecemos actividades que sean variadas, actividades que sean súper diferentes a las habituales, entonces será mucho más fácil que la atención de ese cerebro se enfoque en nosotros. Por eso yo creo que a partir de ahora tú siempre pienses en ese principio básico, que para captar la atención siempre debemos ofrecer estímulos que sean diferentes a los estímulos habituales. Mira, si me entendiste esa parte perfectamente, entonces estamos listos para seguir al tercer punto de este episodio, que es el siguiente. Punto número 3. 3 estrategias para captar la atención. Mira, estas estrategias se fundamentan en eso, en ese principio básico de que debemos ofrecer estímulos que sean diferentes. Ahora bien, mira, puede ser que estas estrategias ya tú las conozcas de antemano, puede ser que ya tú las hayas escuchado, pero lo que yo quiero dejarte claro en este episodio es que hay una diferencia entre conocimiento y práctica. Mira, a veces nosotros tenemos muchos conocimientos en nuestra mente, pero no los aplicamos, y si no los aplicamos, entonces no sirve de nada.
Así que independientemente de si has escuchado estas estrategias anteriormente o no, yo creo que a partir de ahora las pongas en práctica, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, vamos a empezar con la primera estrategia. Dice así: planifica actividades según los tiempos de atención. Mira, dependiendo de la edad de la persona, nosotros debemos programar la clase según el tiempo de atención sostenida esperado para la edad. Y tú dirás, David, ¿qué es eso? El tiempo de atención sostenida. Oye, el tiempo de atención sostenida es el tiempo que nosotros podemos durar enfocados en un mismo estímulo, enfocados en una misma actividad. Y obviamente ese tiempo de concentración o ese tiempo de atención sostenida puede variar dependiendo de la edad. Por ejemplo, no es lo mismo lo que se espera de un niño de 7 años a lo que se espera de un adolescente de 14 años en relación a su concentración. Cada edad va a tener tiempos diferentes de concentración y tú siempre debes de tomar en cuenta la edad de la persona antes de programar esas actividades. Entonces, mira, ahora seguro te estás preguntando, ok, entonces, ¿cuál es el tiempo esperado de atención sostenida según la edad? Mira, nosotros hemos creado una guía que ya tiene mucho tiempo publicada en nuestra página web, que en la última página de esa guía te dice el tiempo de concentración que se espera dependiendo de la edad. Para tú descargar esa guía solamente tienes que ir a neuropsicologiard.com y ahí mismo en la portada te vas a encontrar con esa guía que dice ¿por qué los estudiantes no prestan atención? Y 3 estrategias neuroeducativas para solucionarlo. Cuando tú veas eso, le das clic a obtener la guía gratis, pones tu nombre, tu correo electrónico y ahí te va a llegar la guía. En la última página está eso, los tiempos de concentración esperados según la edad. Eso te va a servir a ti para que tú puedas crear las clases dependiendo del grupo de edad con el cual tú trabajes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Nosotros debemos crear actividades según ese tiempo de atención sostenida de los alumnos. Por ejemplo, vamos a suponer que el tiempo de concentración de un niño de 6 años es de aproximadamente 15 minutos. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una clase de 30 minutos, por lo menos, lo mínimo que yo tengo que hacer es ofrecer 2 actividades diferentes para que ellos puedan prestar atención al mismo tema. 2 actividades, cada una después que pasen 15 minutos. Tenemos que terminarla en 15 minutos. Eso es por lo menos. Y te voy a decir algo, en esta parte del tiempo de concentración tú puedes experimentar muchísimo. Por ejemplo, si tú ves que un grupo de 6 años pierde la concentración en menos de 15 minutos, oye, pues vamos a adaptarnos. Y ahí tú puedes dar actividades diferentes cada 10 minutos. Todo va a depender. Pero en todos los casos, por favor, empieza a planificar esas actividades según los tiempos de concentración de los chicos. Muy bien, vamos a ver entonces. Hasta ahora nosotros hemos aprendido varias cosas. Hasta ahora hemos aprendido qué es eso de la atención. Aprendimos ese principio básico que guía la atención, que es simplemente dar actividades que sean diferentes, que varíen. Y también aprendimos la primera estrategia, que es esta: planifica actividades según los tiempos de atención. Ahora vamos a continuar con la segunda estrategia para captar la atención. Número 2, estrategia número 2. Planifica actividades variadas y poco comunes. Y aquí, señores, en esta parte entra nuestra creatividad. Oye, mientras más creativos seamos, mucho mejor. Y aquí nosotros podemos ofrecer todo tipo de actividades. Pero recuerda, mientras más fuera de lo común sea la actividad, será mucho mejor. Y bueno, aquí tenemos muchísimos ejemplos de actividades. Por ejemplo, podemos poner actividades como las siguientes. Podemos crear historias o dar cuentos sobre la temática que queremos abarcar. También podemos crear ejercicios de predicción para ver qué ellos piensan sobre un tema o cómo ellos creen que se puede terminar desenvolviendo una actividad. También nosotros podemos crear debates, podemos dar videos. Podemos también, señores, podemos cambiar la decoración o la forma de organización del aula. Que cuando ellos entren lo vean diferente y digan, ¿qué es lo que está pasando aquí? También podemos programar salidas fuera de la escuela o fuera del aula. También podemos hacer entrevistas o crear entrevistas. También podemos proporcionar actividad física que ellos puedan aprender a través del movimiento. Podemos crear reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera.
Mire, la idea con esas actividades es que nosotros vayamos más allá de la pizarra, que vayamos más allá del profesor simplemente hablando y que nosotros podamos ofrecer actividades que sean variadas para que el cerebro no se aburra y siempre nos preste atención. Fíjate que esta segunda estrategia, que es planificar actividades variadas, es la que está más directamente relacionada con ese principio básico que guía la atención. Así que por favor no dejes de ofrecer esas actividades variadas y sobre todo poco comunes. Y ya por último vamos a ver la tercera estrategia del episodio de hoy. Es esta: repasa frecuentemente lo aprendido hasta el momento. Mira, uno de los errores que cometen los maestros es que tratan de repasar todo, absolutamente todo al final, sobre todo después de clases que son extensas. Y la idea que yo te quiero dejar a ti el día de hoy es que hagas el repaso varias veces durante todo el proceso de la clase. Mira, lo ideal es que nosotros repasemos los puntos principales conforme los vayamos finalizando. Por ejemplo, si yo voy por el punto número 3 de una lección que tiene 5 puntos principales, a final de ese punto número 3 yo puedo hacer un repaso de los puntos 1, 2 y 3. Y así nosotros podemos aprovechar ese momento para dos cosas principales. Número 1, para que el cerebro vaya construyendo bloques de conocimientos. Es decir, lo que nosotros queremos en esta parte es que el estudiante se vaya dando cuenta de cómo los puntos están relacionados entre sí. Que por ejemplo, que vaya viendo cómo un punto sirve de fundamento para el siguiente y todo eso. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esos repasos en el medio de la clase, no solamente al final, nosotros permitimos que ese cerebro vaya construyendo bloques de conocimiento. Y la segunda cosa que nos permite esta estrategia es que nosotros le permitimos a ellos que vuelvan y reflexionen sobre los puntos anteriores y que así puedan hacer preguntas. Oye, muchas veces nosotros vemos un punto y nos lo enseñan bien, lo entendemos bien, y después cuando seguimos al siguiente punto uno como que dice, ay, pero me surge tal duda, pero no sé si hablarlo porque eso era el punto anterior y así. Pero cuando nosotros hacemos ese repaso de manera frecuente, ese repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento, eso hace que ellos se sientan con la libertad de poder hacer cualquier pregunta que les surgiera después. Y eso definitivamente es algo que ayuda mucho al aprendizaje, cuando podemos responder esas preguntas. Bueno, señores, con esto hemos llegado al final de este episodio. En este episodio aprendimos muchas cosas. Específicamente hablamos sobre la atención. Hablamos qué es eso de la atención, hablamos sobre el principio básico que guía la atención y también te di 3 estrategias para captar la atención que son súper simples y sobre todo súper prácticas. Número 1, planifica actividades tomando en cuenta los tiempos de concentración o los tiempos de atención. Número 2, planifica actividades variadas y poco comunes. Y número 3, repasa frecuentemente lo aprendido hasta el momento. La verdad es que yo espero que con estas estrategias tú empieces a captar la atención de los estudiantes de una manera más fácil. Bueno, si te gustó este episodio, entonces yo quiero que lo compartas con todas las personas que tú creas que pueden beneficiarse de este contenido, porque como siempre digo, no hay nada mejor que aprender juntos. Si no lo has hecho, entonces suscríbete en nuestra página web neuropsicologiard.com/estrategia educativa. De esta forma podrás recibir otras informaciones y otros contenidos adicionales que solo compartimos por correo electrónico. Así que si te interesa, no pierdas tiempo y suscríbete neuropsicologiard.com/estrategia educativa. Como cada semana, para mí es un verdadero placer tenerte aquí y espero que volvamos a conectarnos la próxima semana. Así que ya sabes, un fuerte abrazo y hasta la próxima.